Y amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie y estamos en vivo vía Zoom con el doctor Antero Flores Arauz, ex presidente del Consejo de Ministros y ex presidente del Congreso de la República. Muy buenas tardes, doctor Antero Flores Arauz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de hacerlo y siempre a disposición de ustedes. Doctor Andrés Flores Arauz, primero vamos con el tema de la agenda de la semana y es las declaraciones de Gustavo Petro, muy provocadoras, beligerantes con relación al Estado peruano respecto al distrito de Santa Rosa de Loreto, que ya tuvo una demarcación territorial fronteriza al amparo del Tratado de Salomón de Lozano del 22. Entonces, ¿qué es lo que busca Gustavo Petro con su declaración al decir que no reconoce la soberanía del Estado peruano respecto de esta jurisdicción? Primeramente, Santa Rosa es parte de lo que fue Chinería, y Chinería, de acuerdo con el Tratado Salomón Lozano de 1922, es peruano, y eso se ratificó además en la Cancillería de Itamaraty cuando convocó a Colombia y también al Perú. Ahora, esa es la parte técnica. Ahora, la parte política es muy sencillo. El señor Petro, que está absolutamente desacreditado, con una mala performance, que le queda un año todavía hasta el 7 de diciembre del 26 para concluir su mandato presidencial, que además ha sido desastroso. La gente no lo quiere. Su vida privada, por decirlo menos, es licenciosa. No goza de ninguna simpatía. Lo que está haciendo es lo que ya hizo Ecuador en la época de Velasco Ibarra, y varias veces. Cada vez que Velasco Ibarra tenía un problema interno, quería solucionarlo uniendo a sus compatriotas en lo interno, generando un conflicto absolutamente artificial con el exterior. En este caso, nos agarraban de cholitos a los peruanos. Esto lo está repitiendo. Es una estrategia ya conocida. En consecuencia, no nos debería sorprender. Ahora, felizmente tenemos una Cancillería bastante eficiente, muy conocedora, muy profesional, y esperemos que eso pueda ser encauzado diplomáticamente para no tener problema de otro tipo en ningún momento. Conversando en una entrevista anterior con el ex canciller Javier González Alaechea, que además ha publicado también un artículo en el diario El Comercio titulado como provocación, él considera, bueno, coincide con usted en esa línea de ser un comportamiento de provocación y que esta va a terminar justamente cuando cese el gobierno de Gustavo Petro, que habría que ponerle paños fríos a este tema, pero no Así es. responderle también por el cauce diplomático, muy cortésmente, no referirle o recordarle que existen instrumentos internacionales que ya pues no delimitaron esta situación y que aquí no hay un diferendo, no hay un problema, una litis, un conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debería o debiera determinar este punto de Gustavo Petro. Ahora, Gustavo Petro ya ha venido reiteradamente hacia el Perú teniendo una actitud muy beligerante, ¿no? Al punto de colocar las relaciones diplomáticas en ebullición. Entonces, eh, digamos, esta provocación entonces sería para que él pueda ganar algún rédito político dentro de su país, dado que está golpeado por las propias guerrillas de Colombia. No tengo la más remota idea que es así. Y si coincido con González Olaechea, ello es un privilegio, porque es una persona experta en relaciones internacionales. Ujú. Doctora Antero Flores Arauz, y con relación ya a la parte más interna nuestra, nosotros dejamos un poco el conflicto de poderes entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público con relación al no acatamiento de la resolución que ordenaba la reposición de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hoy en día la Junta Nacional de Justicia nuevamente vuelve a ser un protagonismo en el caso de Deli Espinosa, que está a puertas de afrontar de pronto un proceso disciplinario y de incorporar
a la ex fiscal de la Nación. ¿Cómo ve usted, cuál es la lectura política que usted tiene respecto de este tema? Mira, mi postura es integral, no está circunscrita al problema Ministerio Público, Junta Correcto, Nacional de Justicia. correcto. Y digo que es integral porque estamos en una situación de Ujú, lucha de poderes entre todos contra todos. Y ujú, eso hace muy mal a la democracia peruana y a la institucionalidad. El problema es que unos se acusan, los otros contestan y reacusan, y esta es la de nunca acabar. Y ujú, ya vamos meses en esta situación. ujú, Algunos lo circunscriben al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia, pero no es así. Es todo el sistema jurídico peruano que está haciendo agua, que está en crisis. Insisto, no solamente es Ministerio Público de un lado y Junta Nacional de Justicia del otro, es todo el sistema jurídico peruano, Poder Judicial, Ministerio Público, ujú, Tribunal Constitucional, el- la justicia militar policial, la Procuraduría General del Estado, que se ha hecho la locura de darle autonomía. Es ¿quién es la Procuraduría? Son los abogados del Estado. ¿Su cliente quién es? El cliente, el Estado. Dependen del Estado. Sin embargo, los procuradores tienen más autoridad hasta de los jefes de los sectores donde han sido nombrados procuradores. Una ujú, locura. El cliente no puede decirle a su abogado, oye, hasta aquí no más. El así es. cliente no puede decirle al procurador, manéjate por este lado, en esto estás equivocado porque no es así. No puede ni chistar ni abrir la boca. Ujú, Jamás el sistema jurídico del Estado tiene que ver también con el Ministerio de Justicia. De él depende y está escrita el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, las cárceles, porque las personas sentenciadas penalmente no van a la Catedral de Lima, van al Lurigancho. Van a una serie de cárceles, van a Ancón 1, Ancón 2 y no alcanzan las cárceles. Están atiborradas y encima con promiscuidad. Y se quiere seguir mandando y mandando y mandando gente a las cárceles con las famosas detenciones provisionales, sí. preventivas, etcétera, Ujú. que atentan con el principio de presunción de inocencia. Entonces, Doctor, todo esto es una locura, ujú, está podrido. ujú, Tenemos que hacer cambios radicales y estamos hartos también de las demoras de los juicios. Leslie, alguna vez lo hemos conversado. Un ujú. juicio de desalojo, de desahucio, hoy día te demora 7, 8, 10 años. Es No, de es locos. insólito. En los temas Ujú, penales, acuérdate tú que ha demorado 17 años el tema de Chavín de Guantar, pese a que todos los que recuperaron, ujú, a los que estaban capturados en la residencia del embajador japonés Aoki, sufrieron 17 años de juicios. Recuerda también que el próximo año van a ser 40 años del caso del Frontón y no termina. El ujú. principal inculpado, que fue el almirante Luis Gianpietri, murió sin ver siquiera su sentencia absolutoria. Y todo esto aunado también a los errores que tiene el sistema interamericano de derechos humanos. Y hablando del sistema interamericano de derechos humanos, para ir finalizando la entrevista, ya ahora se torna como un hecho mucho más concreto viniendo de la iniciativa del propio Poder Ejecutivo, ¿no? De evaluar la salida al sistema interamericano. Hemos escuchado al ministro de Justicia decir que se está evaluando la salida del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Usted estaría de acuerdo con la salida del sistema? Mira, acá hay dos cosas. Ujú, Una es lo que está en estos días muy controvertido, que es una resolución que ha sacado el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede de San José en un proceso de seguimiento de resolución en un par de casos que tenían que ver con terrorismo, en que el tribunal ha dicho, oigan,
llamo la atención al Perú para que no se promulgue la ley de amnistía preparada en el Congreso de la República para quitar responsabilidades a los miembros de Fuerzas Armadas y policías que actuaron en el terrorismo repeliendo las acciones subversivas. Oigan ustedes, ¿qué tiene que meterse el presidente de la Corte en este tema? El tema de la amnistía es un tema que es exclusivo y excluyente del Congreso de la República. Es el olvido, mientras que el indulto es el perdón que lo hace desde el Ejecutivo. Lo otro no, es exclusividad del Congreso de la República. Y me vienen los ministros a hablar, sí, que hay que promulgar la ley. Oigan, ¿y por qué no la promulgan? Hoy día he leído en los medios que el ministro de Justicia creo que ha dicho que esto se sabrá recién el viernes de la próxima semana. Oigan, la señora Boluarte pudo haberla promulgado en el mismo Congreso el 28 de julio, siguen separando pétalos de la rosa. No los Lo entiendo. cierto es que ahora ya hay una situación más concreta porque antes venía la intencionalidad de salir del sistema por parte del Congreso de la República, lo cual no era muy bien visto porque no es la atribución que tiene el Congreso, la tiene el Poder Ejecutivo, pero ya está ahora en el ámbito del Poder Ejecutivo, ya se está diciendo que se está evaluando la posibilidad o la propuesta de salida. Entonces, ya este anuncio implica, doctor, que va a tener que aterrizar en una agenda más concreta, decir, bueno, vamos a convocar a diversos sectores para ver qué dicen y ver cómo salimos del sistema. Es No es- evidente que esta resolución de la Corte ha provocado no esta reacción del Poder Ejecutivo. La pregunta era, ¿nos salimos o no? un minutito porque no es tan así, ni Ah, es tan sencillo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo el Congreso de la República? Se presentó proyectos de ley para ver el sistema de todo el sistema interamericano de derechos humanos y se convocó a una serie de personas, entre las cuales estuve yo, la para Comisión de que Reforma. dijeran, Ujú. ah, La Comisión de para que Reforma. La sí, Comisión de Alto Nivel sí. para reformar el sistema. No, 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 todavía te estás Mm. adelantando. Era para ver proyectos de ley, Mm. para ver Ah, pues, integralmente lo del sistema interamericano. Y ujú. habían tres posiciones clarísimamente definidas entre las personas que habían convocado para esto, en que estaban expresidentes del Tribunal Constitucional, como por ejemplo Ernesto Blume, abogados constitucionalistas o que pretenden ser constitucionalistas, entre ellos estaba, por ejemplo, el doctor em, eh, Gersi, Enrique el papá, en fin, varios. Las posiciones eran, nos debemos salir de la Corte ahorita y de la Comisión. La otra, no hay que hacer absolutamente nada, dejemos las cosas así. Y había una tercera posición, que era central, era la posición media. Oigan ustedes, necesitamos mantenernos en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué? Porque mañana pueden haber golpes de Estado, mañana las autoridades peruanas van a estar sometidas o podrían estar sometidas a un golpista que no va a hacer nada para defender los derechos humanos. Todo lo contrario, va a actuar como, o podría actuar como en las épocas de Velasco Alvarado, las épocas de Manuela Odría, etcétera, conculcando derechos humanos, expatriando gente nacional al extranjero, sometiéndolos a carcelerías indebidas. Entonces, se requiere siempre tener una autoridad supranacional a la cual recurrir en caso que hayan estas cosas y no se pueda resolver en la vía nacional. Pero las normas de ese sistema interamericano son las convenientes o hay que hacer reformas? Hay que hacer reformas. Y esas reformas se comenzaron a hacer el 2007 cuando, disculpa que hable en primera persona, pero sucedió. Yo era el representante del Perú, el embajador del Perú en la OEA,
hicimos un sindicato de países y comenzamos a hacer reformas en el reglamento y en los estatutos, tanto de la Comisión como de la Corte. Y eso hay que proseguirlo. Y para lo cual, entonces el Congreso, en su dictamen de la Comisión de Constitución, presidida en ese entonces por Marta Moyano, y que ya tiene más de un año, lo llevó al Pleno, que decía este proyecto: convóquese a o fórmese una comisión de alto nivel que haga la evaluación, que haga el diagnóstico de todo el sistema interamericano y propongan estos supuestos o reales expertos cuáles son las medidas concretas que deberían significar modificaciones a todo el sistema jurídico Ujú. de la Corte y de la Comisión. ¿Y qué hizo la Esto es lo que comisión? se hizo. Y autorizar, además, autorizar, no ordenar, autorizar al Poder Ejecutivo para que una vez que se supiera todo este diagnóstico y también se Sí. tuviera en cuenta las recomendaciones, se llevaran por el Ejecutivo a la OEA para que las pudiera aprobar. Y si la OEA ninguneara al Perú, simplemente tenías ya la motivación para retirarte, pero no sin motivación, ¿Y no qué hizo porque me la da la gana me comisión voy. y qué El hizo esta sistema es comisión? necesario mantenerlo, pero bien, que sea un sistema cautelar Correcto. y no un sistema persecutor como es ahora, porque Ujú. hay un sesgo antimilitar y antipolicial. Doctor Antero Flores Arauz, ¿usted conoce los frutos de esta comisión de alto nivel? ¿Sabe No, qué es lo que ha planteado? ¿Cuáles no son ha las planteado reformas? nada porque el Poder Ejecutivo observó la ley aprobada en el Congreso y tiene más de un año. Y sin embargo, los ministros hablan alegremente de que también hay que crear la comisión, pero si la tienen aprobada por el Congreso, retire la señora presidenta la observación y promulgue la ley y ya la tiene. ¿Y por qué el Congreso no la aprobó por No se está insistencia? esa es la otra posibilidad, que tanto el Ejecutivo la tiene más de un año tirada ahí sin retirar la observación para publicarla, y por otro lado, el Congreso también la tiene ahí tirada en algún anaquel o en algún archivo sin insistir en su aprobación. O sea Y no que es que el Congreso en realidad no tenemos una comisión de alto nivel No, para no. reformar en sí. El Congreso aprueba eso y el Ejecutivo lo observa. Y Ujú. después el Ejecutivo quiere hacer lo mismo cuando ya tiene el camino expedito por el Congreso de la República. Bueno, Esto es de loco. entiendo entonces, doctor Flores Arauz, que la postura suya es primero irnos a un tema de reforma. En todo caso, que se habilite esta comisión de alto nivel, que se prosiga con el mandato de la reforma del sistema, plantearla al Consejo Permanente de la OEA o a la Asamblea, ¿no? Y si vemos que la OEA no digamos, o el Consejo o el propio sistema no comprende estas reformas, pues entonces tener la Chau, excusa chau. ya legítima de salirnos. Ya, Así ese es. es el buen camino que se tiene, pero esto realmente se ha perdido mucho tiempo, ¿no? Se sigue perdiendo tiempo. Sí, de instalar esta comisión de alto nivel para poder reformar el sistema. Ahora tenemos una situación completamente agudizante porque también es muy cierto que la Corte Interamericana no puede tener el rol de cuarta instancia, no le puede decir al Estado peruano que se suspendan los fallos, que no se ejecute, que se derogue tales leyes, entre otros. No, porque eso sí corresponde al derecho interno de cada Estado. Sin Pero ninguna duda. sí, pero sin embargo ya este es el pretexto también, la gota que rebalsa, ¿no? En el sentido de ya evaluar la posibilidad de una salida al sistema. Entonces, la figura cambia, de pronto ya no va a ser necesario volver a esta comisión de alto nivel, sino que ahora ya el Ejecutivo abandera la posibilidad de más bien hacer una consulta mucho más grande para
la salida del sistema, o sea, va de frente a la salida del sistema. Yo no estoy de acuerdo con eso, Leslie, por lo que te he dicho. Ajá, Necesitamos una autoridad supranacional que claro. pueda poner orden y resguardar los derechos humanos, por ejemplo, en caso de una dictadura y muy dura que ponga en peligro la vida y la integridad de los peruanos, Bueno, que nosotros pueda nos hemos meterte a la salvado de cárcel una porque le dio dictadura. la gana al dictador, Así o que es. simplemente puedan expatriarte también porque les dio la gana. Ujú. Entonces necesitas a algo supranacional que pueda ayudarte. Pero Bueno, hay algo más, ujú, Eli, si me permites. claro que sí. ¿Por qué tienen este sesgo recontracaviar y contra los militares y policías que han actuado contra el terrorismo? Tanto los comisionados de la Comisión Interamericana como los magistrados de la Corte Interamericana. Ellos no han caído del cielo como maná. Ellos han sido nombrados ¿por quién? Por la Asamblea de la OEA. ¿Conformada por quién? Por los que son los cancilleres políticos. Y esos cancilleres de países que han propuesto a comisionados y magistrados han propuesto a caviares. Y ahí está la consecuencia. Pero son No, propuestas del todos Estado. de Ujú, los estados, ujú, increíblemente, ujú. se Claro. quejan de la gente que está allí, pero Pero la ellos han mismos los puesto han ellos. propuesto. No solamente lo han propuesto, sino han votado por ellos en la Así es, asamblea. así es. O sea, este es un hecho que también los gobiernos, ¿no? Los estados van a tener que recapitular, ¿no? Recapitular. Felizmente, en los últimos tiempos hay algunas rectificaciones respecto a la performance de las personas y su, ¿qué te puedo decir? Sus calidades personales. Por ejemplo, se ha nombrado magistrado de la Corte a Alberto Alberto Borea. Correa Odría, que es un abogado muy competente, que ha sido además varias veces parlamentario, que conoce su tema y que no tiene sesgo contra Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino que es un abogado correcto con mucho expertise. Finalmente, doctor Flores Sarab, ya que estamos hablando más del ámbito político, cuando la Presidente dijo, introdujo su mensaje a la nación diciendo de que, haciendo una recapitulación de cómo ella había asumido el poder por sucesión presidencial, bueno, golpeó muy duramente, ¿no? Al gobierno Castillo diciendo de que él los iba a conducir, de haberse producido este golpe de Estado, pues que se estaría conduciendo al Perú en una ruta de la anarquía, ¿no? Del desastre político. Y dijo también que tanto Venezuela, Bolivia y Cuba son estados fallidos, ¿no? ¿Qué opinión le merece el socialismo del siglo XXI que ellos pregonan, que son adictos a esta ideología del socialismo, incluyendo al gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Digamos, ¿qué opinión le merece ahora lo dicho por la Presidente y sobre todo viendo ya el contexto latinoamericano? En cuanto a lo que dijo en general la señora Boluarte, no es más que lo que pensamos casi todos los peruanos, en lo que estás incluida tú y estoy incluido yo. El error fue decir el nombre de los países, sobre todo el de Bolivia, con el que mantenemos relaciones apropiadas y que además hay el peligro de que por el sesgo que muchas veces tienen los bolivianos y que además tienen a, ¿cómo te puedo decir?, a ciudadanos iraníes que ya han creado problemas en Argentina, no nos olvidemos, bombardearon, pusieron dinamita, explotaron una sinagoga. Tenemos esos mismos iraníes, ¿en dónde? En Tacna, en Moquegua. Entonces tenemos que tener la relación muy, muy clara con Bolivia para no tener problemas. Doctor Andrés Flores Serrano, muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre es un grato placer conversar con usted sobre temas de relevancia política internacional. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes después de algún tiempo y les deseo lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego.